Hola y bienvenido a mi canal. Y hoy vamos a estar terminando el proyecto de los cocos de foam, así que vamos a ver cómo los pintamos. Bueno, ahora con el Dremel vamos a darle textura a esto. Y lo que vamos a hacer es coger todas las puntitas y pasar el Dremel. Así que vamos a hacer eso. Ahí están los cocos colgando, ¿verdad? Que vamos a pintar. Vamos a pintarlos con Plastidip. Un poquito de Plastidip. No necesariamente tiene que ponerle este producto porque la pintura que vamos a utilizar pues lo puede pasar directo, pero quiero ponerle esto para tener una capa pareja. A ver ahí, que enfoque. Ok, vamos a utilizar este de referencia y vamos entonces a darle un poquito de color porque me di cuenta que esta pintura tiene brillo. So, vamos a darle con un lavado ahí, un poquito de agua. Vamos a utilizar estos son los colores que vamos a usar. Así que ponerlos aquí. Vamos a poner un poquito más de este clarito. Misma brocha. Vamos a Vamos a darle ciertas partes aquí, ¿no? Para que no se vea eso, vamos a utilizar que si le borramos un poco, que si le hacemos a lo vamos más oscuro todavía para estos detalles. Negro casi completo.
con estos cocos que están entre verde y amarillo, pues con esta base está casi fantástico. Pero vamos a entonces darle un poquito más de color, a nivelarlo un poquito más, quizás las orillas un poquito más verdes, porque esto todo fue con spray, como pudieron ver. Y vamos a utilizar estas pinturas entonces para poder llevarlo donde queremos. ¿Sí? Ok, estos son los tres colores que vamos a utilizar primero. Un verde oscuro, este es el verde más oscuro, el verde neón y el amarillo. Vamos a pasar, como esto está casi el color que queremos, lo vamos a pasar con mucha agua. Así que vamos a traer el agua para acá. No importa que sea el agua sucia del otro, porque esto es naturaleza y esto lo vamos a añejar también. Y así lo limpiamos. Lo que vamos a hacer es la técnica con el papel toalla, mucho en esta, porque hay que blendear esos colores juntos. Así que vamos a mojar y mucha agua. Y vamos a empezar con el amarillo y un poquito del verde. No lo queremos completamente mezclado, queremos una combinación. Y vamos a pasarle. Mucha agua, bien mojado, bien mojado. Y ahora vamos a una de las cosas que más me gusta, añejar. Y estos colores se van a usar mucho más aquí porque es como un cremita. Posiblemente he hecho un poquito más de blanco para aclarar ciertas áreas de aquí. Así que vamos a pasar entonces a usar el marrón y el negro para hacerle más detalles, añejarlo un poco, no mucho. El coco no está seco, así que vamos a pasar a hacer eso. Bueno, y hasta aquí este video. Vimos cómo pudimos hacer unos cocos, ¿verdad? Que uno se puede dar y no se lastima. Estos dos artículos, el video anterior, que es el de las piedras, y este el de los cocos, como dije, es para unas filmaciones de acción. Estos son lo que llamamos stunt props, specialty props, ¿verdad? Porque le puedes dar a una persona con él y no le hace daño. Y estos no son para que se vea así frente a cámara, aunque tratamos de hacerlo lo mejor posible para que se vea real. Pero lo que hacemos es utilizamos quizás uno, vamos a coger aquí, los que utilicé el modelo, utilizamos uno así como el verdadero, y esto como pasa bien rápido, uno no nota, ¿verdad? Uno no nota cuál es cuál. Así que espero que hayan aprendido mucho y les haya gustado este video. Estas técnicas las pueden utilizar para un sinnúmero de cosas. Como vieron, rellenamos los props con foam para darle un poquito más de rigidez, un poquito de peso, y también para que así le dé más firmeza al foam, que el con foam solo si va a ser más débil. Y si les gustó este video, los invitamos a que le dé like a la parte de abajo y lo puedan compartir para que así otras personas también puedan disfrutar de él. Y si le interesa, puede suscribirse e invitar a otras personas que se suscriban también para que podamos seguir aprendiendo y haciendo muchos de estos proyectos juntos. Pues y una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en Jazz Studio.
y nos vemos en la próxima.